Hola, buenas tardes. Yo soy Gerardo Fernández, trabajo en VirusTotal y en primer lugar quiero agradecer a INCIBE la oportunidad de realizar esta charla y de hablar sobre un tema que me apasiona. Confío que os guste la charla. Se titula, como han dicho antes, hacia un nuevo paradigma en la correlación de eventos. Ese paradigma tiene que ver con la nueva posibilidad de ofrecer un espacio ilimitado para el almacenamiento de eventos, para el almacenamiento de logs de información. Esta charla la he dividido en 3 fases. En primer lugar, un modelo clásico, que es el modelo que podría ser actual. Luego, ¿qué traen de nuevo ese tipo de sistema, que no ofrece ningún tipo de límite en el almacenamiento de eventos? Y luego, un último caso de estudio con nuevas posibilidades que se abren debido precisamente a este carácter ilimitado en el registro de eventos. Bueno, me considero la vieja escuela, lo resumo con que llevo más de 20 años trabajando en ciberseguridad, empecé en los 90, bajo roles muy diferentes, trabajando primero en redes, cuando todavía no existía la palabra seguridad, y luego ya me fui vistiendo como técnico y auditor y consultor de ciberseguridad. Mi trabajo actual en VirusTotal es el de facilitar, en la medida de lo posible, el trabajo de los analistas de malware. El modelo clásico consiste en el almacenamiento local de eventos y en la generación de reports a través del SIEM y de acciones a través del SIEM. Para poder analizar cómo este nuevo paradigma puede cambiar la situación actual, lo que presento es una historia, es decir, hay un relato que iremos viendo cómo cambia conforme nuevas tecnologías ofrecen nuevas posibilidades. ¿En qué consiste esta historia, este cuento? Bueno, supongamos que tenemos una red de nuestra empresa o organización en la que se ha recibido un ataque, se ha recibido una alerta porque se ha intentado acceder a un recurso para el que no se tenía permiso. Partamos de ese escenario, vamos a definir una línea temporal. Esa línea temporal nos va a permitir secuencializar las acciones típicas que se tienen que llevar a cabo cuando sucede un evento de ese tipo, ¿vale? Además, la fijación de tiempo, la línea temporal, nos permite también observar cómo las nuevas opciones que trae el cambio de paradigma acorta e influye en cómo se modifican los tiempos de reacción. En primer lugar, volvemos al escenario, ¿no? Hay una alerta porque se ha producido un acceso no autorizado a un equipo. En primer lugar, en el modelo clásico, lo que veríamos es que, bueno, llegamos al equipo que ha provocado esa alerta, se hace un estudio sobre él, se empieza a investigar archivos de log, procesos en ejecución, etcétera, 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 y no se obtiene mucha información. No hay mucha información sobre lo que ha pasado, puesto que en un análisis superficial, el antivirus que tenemos instalado, el EDR que tenemos instalado, pues no ha detectado nada. Eso conlleva a realizar un análisis en profundidad. En el análisis en profundidad se puede observar cómo hay un documento de Word, pongamos por ejemplo, y ese documento de Word está cifrado en disco, pero cuando se lleva a ejecución, lanza una serie de macros que son los que provocan el acceso a nuestro recurso, a nuestro servidor, que es el que disparó la alerta en última instancia. Es decir, hemos llegado a la conclusión, después de un tiempo analizando el equipo, que es un documento de Word el culpable. Además, ese documento de Word, he dicho que estaba cifrado, eso dificultaba la tarea de análisis. Analizando con un poco más de profundidad, se puede observar que pertenece a una campaña de spear phishing, supongamos el caso. Spear phishing consiste en crear un correo a medida de un usuario, es decir, se prepara, para el que no lo sepa, se prepara un correo utilizando un remitente conocido por el usuario, un contenido del correo que le resulte familiar, de manera que el usuario no tenga ningún tipo de sospecha sobre ese fichero. Bueno, eso provocaría que el usuario que recibe el correo ejecutase el Word, lo abriese, aunque esté cifrado, se le pase una contraseña, en fin, desencadenaría todo ese tipo de procesos. Cuando ya llegamos a él, ya ha pasado un tiempo, cuando ya llegamos a ese fichero y tenemos esa conclusión, podemos intentar subirlo a VirusTotal, ya que estoy aquí, y podemos observar que hay 5 antivirus que detectan ese archivo como malicioso. 5 de 71, que son los que tenemos actualmente, es un nivel bastante bajo, con lo cual es comprensible que no haya sido detectado como algo malicioso en la red. Como consecuencia, no hay muchos indicadores sobre este fichero. Esto es una situación más habitual de lo que parece. Sin embargo, más adelante en el tiempo, ¿vale?, aparece un report, aparece un informe en el que se muestra que archivos de Word similares al que nosotros hemos ejecutado en nuestra red
pertenecían a una campaña de malware, pongámonos en ese caso. Además, en ese informe aparece información sobre una dirección, un dominio externo que se utilizaba para atacar la red local, empleando un 0DI o pongamos el escenario que queramos, eso es lo menos importante. Es decir, en un momento dado, desde una IP externa, de una dirección externa, se ha atacado nuestra red. Con lo cual, la pregunta inmediata que deberíamos hacernos es si algún equipo de nuestra red se comunicó con esa IP o con ese dominio. El problema que tenemos en el modelo clásico es que, dependiendo de los tiempos, es posible que no tengamos ya esa información almacenada sobre las conexiones que se han establecido en el rango en el que sucede el evento. Es decir, es fácil que ya no tengamos ningún tipo de registro sobre las conexiones de esa IP. Con lo cual queda completamente oculto para nosotros la comunicación que ha podido tener con nuestro equipo. Sin más conocimiento, no sabemos si la amenaza ha sido realmente eliminada. Hemos eliminado los documentos de Word que hemos visto sospechosos, hemos limpiado los equipos que hemos visto comprometidos, pero si algún equipo en ese tiempo se ha comunicado con esa IP externa que aparece en el informe, no lo sabemos. Todo esto, por supuesto, tiene un coste temporal, desde la alerta inicial que aparecía en nuestro servidor hasta que aparece el informe final, pues han pasado X semanas. Y en esas X semanas no sabemos hasta qué grado de profundidad se ha podido ver involucrado ese ataque en nuestra red. Como consecuencia, podemos ver que existe una serie de problemas del modelo clásico. El espacio de búsqueda es reducido, es decir, no podemos almacenar toda la información eternamente en el modelo clásico. Podemos, por ejemplo, almacenar mucho tiempo, incluyendo menos nodos que reporten al CIEM o al sistema de registro de eventos. Podemos ampliar el modelo de tiempo con pocos nodos, o bien podemos incluir muchos nodos, con lo cual la ventana de tiempo disminuye. Pero hay un compromiso entre el número de equipos que reportan al CIEM y el tiempo o la ventana de tiempo que tenemos disponible en el histórico. La correlación es ineficiente, muchos CIEM hacen correlación y normalización, esto no es nuevo, pero la correlación es ineficiente puesto que por el problema anterior no tenemos acceso a toda la información que estaba registrada en el CIEM. No sabemos, por ejemplo, es común que muchos CIEM, muchos EDRs, muchos de Destructor Intrusion Endpoint o sistemas de atención de ataque en endpoint, no reporten en CIEM para no sobrecargarlo. Además, los CIEM tienen muchos problemas adicionales. También hay falta de contexto. Necesitamos contextualizar la información que está almacenada. Una IP o un dominio puede ser maligno o benigno, dependiendo de la ventana en la que se consulte. Además, un mismo dominio puede resolver a distintas IP a lo largo del tiempo, con lo cual la información que está registrada necesita ser contextualizada para que la búsqueda sea eficiente. Esto sería el modelo clásico. ¿Vale? Lo he llamado así, lo he separado de manera abrupta. Seguro que muchos sabéis que algunos sí hacen cosas parecidas y demás, pero bueno, por simplicidad prefiero afrontarlo así. El nuevo paradigma, ¿qué trae? Pues trae lo que decía al principio, un almacenamiento infinito. No hay ningún tipo de límite en qué puedo guardar como evento. ¿Vale? Si pensamos en estas capacidades, las posibilidades se disparan. ¿Vale? No hay límites, la información es normalizada, la información que utilizamos en nuestro dispositivo, la información que utilizamos en los EDR, en los servidores y cualquier otra información de algún dispositivo adicional que antes no incluíamos, pero ahora por la limitabilidad por la no existencia de límite en el espacio de almacenamiento podemos incluir. ¿De acuerdo? Y luego, el que no haya límites y el que tengamos toda la información normalizada abre un montón de nuevas posibilidades, nuevas funcionalidades que se pueden integrar. La charla va sobre eso, sobre cómo exploramos ese tipo de posibilidades. ¿Qué podemos almacenar? Vale, si no hay límite, pues eventos generados por endpoints, telemetría generada por el DNS, NetFlow, Proxy, cualquier servicio de red, capturas de tráfico, me refiero a ficheros backups enteros, completos, volcados de memoria, cuando se dispara una alerta, un EDR, conexiones realizadas, me refiero a conexiones establecidas, ¿vale? No a todo el tráfico, sino conexiones establecidas, esto es algo que ya se hace en cierta medida, y luego metadatos de ficheros. Esto es muy interesante para hacer consultas un poco más profundas, ¿no? La normalización no es nueva, se lleva haciendo muchos años, pero cuando se piensa en normalizar toda la información generada, entonces adquiere un nuevo nivel. De todas formas, permitidme recordar en qué consiste esto. Cada evento se procesa, se descompone el contenido y se indexa toda la información. Como ejemplo simple, he traído una línea de log de Apache,
seguro que aquí mucha gente la reconoce, aparece una dirección origen, una fecha, una petición de una página web, una respuesta, etcétera. La idea es que toda esta información sea normalizada, es decir, yo identifico un proceso, un destino, etiqueto o clasifico toda esa información de manera que en un momento dado puedo hacer una pregunta tipo, bueno, a ver, ¿algún origen de algún servicio contiene este IP? O, por ejemplo, ¿alguna petición de algún destino accede a esta URL? ¿Vale? Accede a esta carpeta. Me permite hacer ese juego sin tener en cuenta el servicio que estoy consultando, sino todo de manera plana. Pero no solo servicios. Como decía antes, ahora también podemos incluir ficheros, aplicaciones que se han abierto y muchísimas cosas más, como volcados. De esta manera lo que hacemos es facilitar la correlación de los eventos. Ahora tenemos un abanico mucho mayor que el actual para hacer correlación. ¿A qué nos referimos? Por ejemplo, si veis aquí dos servicios, elegidos todos por simplicidad, HTTP y SSH, ambos han sido normalizados a la izquierda y a la derecha, y ahora podríamos hacer preguntas del tipo, ¿qué dirección IP de una petición web se ha empleado como origen de otro servicio, como SSH, recientemente? Este tipo de búsqueda lo que te permite es saber si ha habido alguna conexión remota y se ha descargado un fichero de su dirección origen, ¿vale? Que es algo muy típico en ataques automáticos. Además, podríamos clasificar esa búsqueda en el tiempo, puesto que tenemos un espacio infinito, esa búsqueda la podemos hacer ahora, el mes pasado o hace un año, sin ningún tipo de problema. Incluso podríamos plantearnos preguntas más complejas, como por ejemplo, ¿qué ficheros se han descargado de una dirección IP y se han abierto y qué conexiones de red se han establecido con esa IP de la que se ha descargado un fichero? Le podríamos añadir mayor complejidad incluso por el simple hecho de tener toda la información normalizada. Si recordamos nuestro escenario, nuestra historia, la historia original, en la que había un equipo que generaba alerta y luego un documento de Word cifrado y demás, podríamos ver que los tiempos se reducen. Se reducen porque la búsqueda te da información que de otra manera tienes que hacerla manual, ¿vale? Podría hacer qué equipos están relacionados. Por ejemplo, una pregunta podría ser qué equipos se han conectado con el equipo que ha generado la alerta y qué ficheros tenía abierto en ese momento. Esa sería una primera pregunta. Nos daría todos los ficheros que tenían todo el equipo que se han conectado con el servidor que ha generado la alerta. Una vez que se ha identificado el documento de Word, podríamos hacer otra consulta más compleja, que sería qué equipos han abierto un fichero de Word con los mismos metadatos que estos que te indico. Y me diría qué otro equipo de la red ha abierto un documento de Word similar. Y con dos búsquedas tendría información sobre la situación actual en cuanto al grado de compromiso con respecto al documento de Word. Además, bueno, este tipo de búsquedas no son ficticias. Nosotros en Virus Total utilizamos Yara para hacer búsquedas en grandes bases de datos de conocimiento, en petabytes de información, con lo cual es una pregunta perfectamente plausible hacerla. Preguntas similares consultas similares hacemos nosotros en nuestro propio servicio. El caso es que además de reducir tiempo, podemos tener mayor visibilidad. Una vez que se genera el informe, una vez que aparece el informe que decía al principio, que había una IP externa desde la que se comprometía nuestra red, podríamos lanzar una consulta para ver si alguno de nuestro equipo se han conectado en esa ventana de tiempo con la IP externa. Y bueno, encontraríamos un equipo desde el que se originó todo el ataque y ahora podríamos tener toda la información completa, ¿vale? Esta imagen que veis es un producto que se llama Backstory, pertenece a Google Cloud ante Chronicle, y ahí lo que se ha hecho es una consulta sobre toda la actividad de red que ha tenido un portátil. Esa actividad de red se puede ampliar o reducir en función de varios criterios. Aquí el criterio que se ha elegido en esa imagen es la prevalecencia, es decir, dime con qué equipo se ha comunicado este portátil con mayor frecuencia a lo largo del tiempo, ¿vale? Y en este caso aparecía una dirección, que es el linuxkernel.net, que se emplea en un ataque contra el Partido Demócrata, ¿vale? Es un ejemplo de cómo se podría utilizar esta ventana de tiempo indefinida para consultar. Es más, la historia de esto es mayor, pero creo que no tengo tiempo para contarle. Bueno, y el siguiente paso. Está claro la ventaja del espacio ilimitado, ¿no? Puedo hacer todo tipo de consultas. El siguiente paso es una idea con la que se está jugando, que es la incorporación de información de inteligencia. Es decir, tenemos información estática de mi red, información que genera mi red, pues podríamos enriquecerla con información de los servicios de inteligencia, Threat Intelligence. ¿Qué es Threat Intelligence? Para el que no lo conoce, el término Threat Intelligence nos referimos a información de inteligencia sobre el comportamiento y la difusión de la amenaza. Es decir, con Threat Intelligence lo que se busca son respuestas a las preguntas que veis aquí. ¿Cuáles son los sistemas objetivos?
qué vector de ataque emplea, con quién se comunica, qué actividad realiza y quién es el autor, que quizás es la más dura de responder. ¿Vale? Como ejemplo, siguiendo el escenario que aparecía en la página de Bastory, en la imagen de Bastory, si tomamos como ejemplo Linux kernel y consultamos en un servicio de Threat Intelligence información sobre él, lo que podemos tener es toda la información que se ha recopilado sobre ese ataque. Aquí podéis ver un grafo en el que se va expandiendo información conforme realizamos consultas. Por ejemplo, qué dirección ha empleado ese dominio, cuál era el resolver, cuál era el registro, desde qué país se proveyó una IP, luego esa IP, a qué archivo está relacionado, esos archivos, qué grado de amenaza supone, qué otros archivos se han incluido, qué dirección URL han estado relacionados con esa IP. Es decir, el campo de búsqueda se amplía una barbaridad. Además, podemos tener información sobre cualquiera de los elementos que aparecen en ese grafo. Así que podríamos hacer consulta en general, abierta, para ver todos los elementos involucrados, o específica sobre cada uno de los elementos del grafo. Lo ideal sería coger toda esta información e incorporarla a nuestro sistema de almacenamiento indefinido. ¿Vale? Ese podría ser el siguiente paso. Eso abriría un nuevo conjunto de consultas. Lo importante, sobre todo, es poner la información en contexto. Es decir, que la información ya no es solo almacenada, sino que tiene un valor en función de los datos que se obtienen de Threat Intelligence. Los eventos son etiquetados según los datos de inteligencia. Obtenemos visibilidad más allá de la frontera de nuestra infraestructura, es decir, si nuestro equipo o uno de nuestros equipos se ha visto involucrado en una campaña de malware, podemos ver con qué nodos se ha comunicado en esa campaña de malware, cuáles son el resto de nodos que se han visto involucrados en esa campaña de malware. Y luego, además de buscar por datos almacenados, que es lo que hemos hecho hasta ahora, también podemos buscar por indicadores de amenaza. ¿Vale? Veremos ahora en qué consiste eso. Aplicar contexto a la información normalizada lo que añade es mucha mayor flexibilidad a la hora de realizar búsquedas. Si tomamos como, por ejemplo, el protocolo HTTP, aquí lo veis normalizado en función de origen, destino, bueno, varias etiquetas que definen la consulta, una consulta típica de HTTP. Un primer nivel nos permitiría etiquetar el origen como maligno, porque tenemos una consulta de Threat Intelligence que nos dice que esa IP pertenece a una campaña de malware. Luego, existen varios elementos propios de nuestra red, de nuestra política de seguridad, que sabemos que son benignos. Luego un fichero que se ha descargado de esa petición y ese fichero también lo tenemos identificado como maligno. ¿Vale? En un segundo nivel podríamos profundizar más y, por ejemplo, la dirección origen podríamos ver que pertenece a una campaña de difusión con Nuclear Exploit Kit, que es un kit de explotación típico en campañas de malware, y el fichero podríamos relacionarlo con un ransomware que es Loki. Además, podríamos saber que ese ransomware tiene un nodo de mando y control que estaría en la dirección 123 y que genera un proceso en el sistema que se llama SWF host. Toda esta información sería agregada a nuestro sistema de registro, bien en estático, en el momento de introducirla, o bien en el propio proceso de consulta. ¿Vale? Aquí solo juego con ideas. Otro tema es la contextualización temporal. Hay elementos que depende de en qué ventana de tiempo se consulte, tienen un valor o tienen otro. Por ejemplo, comentaba anteriormente lo de la IP o dominio, ¿no? Una IP o dominio puede ser maligna dependiendo de en qué momento se consulta, puesto que la mayor parte de la IP que pertenece a campañas de malware son equipos comprometidos. ¿Vale? Luego, el contexto permanente lo que nos dice son realmente parámetros de nuestra propia política de seguridad, lo que nosotros sabemos que es bueno y que hemos definido como un contexto permanente. Ese sería un primer nivel, ¿no?, de crear ventanas. Y luego, fijaros qué curioso, que eso abriría nuevos criterios de búsqueda. Ahora, podríamos lanzar una consulta muy simple. ¿Hemos sido afectados por Loki? ¿Hemos sido afectados por Nuclear Exploit Kit? Afectado no significa que no hayan atacado, sino que a lo mejor no han intentado atacar. O sea, podríamos responder a las dos preguntas. Si hemos sido atacados con Loki, lo vamos a saber. Pero si no han intentado atacar en esa campaña, también lo vamos a saber. ¿Vale? Porque una consulta sobre cualquiera de los criterios de Threat Intelligence lo que haría sería abrir el árbol y sobre las conexiones y los ficheros consultar la información que tenemos nosotros registrada. Siguiendo con el ejemplo anterior, acordaros que ahora habíamos conseguido reducir el tiempo a base de un par de consultas. Ahora se reduce todo en una, en este caso. Me estoy simplificando mucho, pero vale, se reduce todo en una. Que sería, ¿qué ficheros, o sea, qué equipos se han conectado al equipo que ha generado la alerta que tenía ficheros abiertos con al menos 5 antivirus reportando que es malware? Eso ya directamente nos daría al documento de Word. No habría mayor implicación. Claro, ahí tenemos que saber
que es un fichero. Pero bueno, realmente lo que se trabaja aquí son con una serie de reglas genéricas. Y esas reglas genéricas se disparan a ver si alguna da evidencia. Además, teniendo en cuenta que los servicios de Threat Intelligence manejan información que en muchos casos no es pública, porque es información que está siendo objeto de estudio, información que todavía no es completa, se está creando todavía el informe. Puesto que podemos integrar ese tipo de información de Threat Intelligence en nuestra red, tendríamos acceso a IP o dominios que parecen pertenecer a esa campaña de malware. Entonces, en este caso, podríamos detectar que uno de nuestros equipos se ha comunicado con una de las IPs que aparece en el informe y podríamos tener ese enlace mucho antes de lo habitual, no tener que esperar al informe finalmente publicado. Bueno, básicamente en esto consiste el cambio de paradigma. Las conclusiones las podemos deducir de lo anterior. Ahora podríamos incluir mucho más dispositivos que registran eventos. Ya podemos incluir móviles, portátiles, podríamos incluir tablets, podríamos incluir, no sé, equipos que normalmente no se incluyen en una... Los equipos que normalmente suelen estar detrás de firewall y que solo se registran en el firewall, ahora pueden reportar. Todo depende del escenario, las características y demás. Incluso en Backstory se han trabajado en el entorno industrial y se ha trabajado con incorporación de información de dispositivos de un entorno industrial. Luego, visibilidad, que sería otro aspecto en el que saldríamos beneficiados. No solo tenemos información sobre nuestra red, sino sobre la información que Threat Intelligence aporta de extra. Las capacidades de búsqueda se disparan. Ya no solo buscamos información en base a lo que tenemos registrado, sino en base a posibles indicadores de amenazas. Los tiempos de reacción se disminuyen por el simple hecho de tener mayor capacidad para la búsqueda. Y luego la escalabilidad se dispara. Esto es básicamente porque estos sistemas están en el cloud. Entonces no necesito incrementar el número de máquinas o incrementar los sistemas de reporte y demás. Es la última ventaja que tenemos. De todas formas, existen muchas más posibilidades por explorar. Yo lo he centrado aquí en los campos en los que yo trabajo, pero si pensáis en la cantidad de datos que se pueden generar en la integración con Threat Intelligence, seguro que se os ocurren opciones fuera del ámbito de la seguridad o cercanas al ámbito de la seguridad que tienen mucho que ver con esta gran provisión de datos. Y ya está. Muchas gracias por vosotros.